es México actualmente. Pero no sé si alguna vez todos se han planteado cómo era México en el pasado o cómo va a ser México en el futuro. Entonces nosotros decidimos titular a este video reportaje como México desarrollado. En este reportaje vamos a participar, los integrantes de este equipo pues son los siguientes, los que están en cámara: mi compañera Evelyn Vianey, Ana Patricia, Cristina Morales, América Larissa y un servidor, Emiliano Tobar. Espero que esta video reportaje sea de su agrado, tengan la información necesaria, completa, y pues que conozcamos un poquito más sobre el tema. Bueno, entonces a continuación voy a explicar lo que es las ventajas que tuvo el país de México. Pues algunas ventajas que podemos encontrar en este es que pues se aportaron 40 millones de dólares para estabilizar el peso, y de igual manera se aportaron 30 millones de dólares, pero esto sirvió para la construcción de carreteras en el país de México. Y bueno, de otra manera, igual para la sustitución de importaciones que ocurrió en México, vamos a empezar desde cero, cuando México lo que hacía era importar materias primas a países extranjeros como Europa, igual Estados Unidos, se intercambiaban productos, materia prima, y eso pues ayudó a México a estabilizarse y a tener una economía mejor. De igual manera, esos países aportaron igual beneficio para que México siguiera siendo un país de calidad. Bueno, el primer punto muy importante fueron las etapas de 1940 a 1982. Esta etapa se llamó modelo de crecimiento económico y en pocas palabras se caracterizó como el milagro mexicano. Aquí en 1940 México empezó a ser una nación independiente en donde consumíamos nuestros propios productos, pero en 1982 fue donde México comenzó a bajar, ya que se incrementaron las deudas porque no teníamos una industria en donde pudiéramos manejar nuestro petróleo. Entonces, estos son algunos puntos que México tuvo que firmar. Por ejemplo, el tratado de PIB con desequilibrios constantes. También aumentó la deuda externa y el gobierno se vio obligado a pedir ayuda a la FMI y firmado el tratado de la Carta de Intención. ¿Eso qué fue? Fue donde empezó México a ser una nación globalizada y empezó a mandar petróleos a otros países, ya que por la baja de recursos nosotros no pudimos mantenerlos. Tienen a un país que no participe hablando en el sector económico, en el que esto sea hablando sobre ideas, estructuras políticas, económicas. Neoliberalismo es esto, se trata de la obstrucción de alguna manera. Es por eso que mandamos a traer esto aquí, para que se vea como un poco más gráfico, la obstrucción de la economía de un país. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El no permitir que otros países, países vecinos, se encuentren de una manera más abierta, más extensa. A esto en pocas palabras lo puedo resumir como capitalismo, ¿ok? El capitalismo quiero decir que yo país, yo México, yo me cierro y con lo que tengo, lo cual esto tal vez puede traer ventajas, pero a grandes rasgos yo creo que puede traer desventajas, lo cual sería, pues vaya, un país no es autosuficiente y todo eso lo sabemos, pero esta definición de neoliberalismo la conoces tú, así como en nuestro país se conoce en nuestros países vecinos como Estados Unidos, Canadá, Francia, se conoce en el país de enfrente, en el país a un lado, en el país del otro. Esta información es respaldada por el historiador y el experto en el tema, el licenciado, vaya la redundancia, historiador, de la persona Adrián. Globalización. La globalización es todo esto que podemos ver, son estas personas, son aquellas personas. La globalización son los carros, la globalización es el entorno. ¿Qué quiero decir con esto? La globalización es como el sector, la integración de los sectores, ya sea políticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera. La globalización es un conjunto de sectores, como los que acabo de mencionar, la cual esto nos ha ayudado, nos ha beneficiado. Una ventaja es la interconexión, la comunicación de un país vecino a otro, o inclusive yo puedo estar de este lado del mapa y otro país puede estar hasta acá, pero la globalización es un término que nos define el cómo nos podemos comunicar en un país con el otro. Esta información es respaldada por la señora licenciada experta en el tema en literatura e historia, la licenciada Andrea. Para continuar con este reportaje tenemos los acuerdos firmados para la apertura comercial de México en la globalización. Como primer punto tenemos la GATT, firmado en 1986 en el sexenio de Miguel de la Madrid. Como segundo punto
tenemos TLCAN, que fue firmado en 1992 durante el mandato de Carlos Salinas. Terceramente tenemos OCDE, fue firmado en 1999 con el mandato de Salinas Gortari continuamente. Y por último tenemos la AEE, que fue firmado en Japón en el 2005 durante el mandato de Vicente Fox. Gracias. Pues para dar una mayor conciencia, una mayor introducción, a continuación vamos a presentar lo que son un conjunto de entrevistas para conocer distintos puntos de vista pues, de las personas adultas, estas todas provenientes de la institución TecMilenio. Espero que pues, esto sea una información más completa. Gracias. Bueno, le haremos una encuesta. ¿Cuál es su nombre? Eric. ¿Cuántos años tiene? 32. ¿A qué se dedica? Soy profesor. Bueno, ¿qué entiende por el término globalización? Globalización. Bueno, en sí, como el concepto, pues no lo tengo en claro, pero sí siento o sé que es como este proceso de mercadeo que hay entre los países, también intercambio de tecnología también puede intervenir esta cuestión, ¿no? ¿Cree que México tuvo una globalización y por qué? Que si creo que México, perdón. Tuvo una globalización y por qué. Sí, considero que sí tiene una globalización al igual que el resto de los países, porque obviamente se ve en este intercambio, como te comento, de no solamente de información, sino también de cuestiones de mercado. ¿Aspectos positivos y negativos que cree que ha traído la globalización? Pues en los positivos diría que yo como que trae más economía al país, y en los negativos considero que el descuido tal vez o la privatización de empresas o no sé, de productos, no sé cómo se le llama exactamente, pero considero que sería eso. ¿México se ha beneficiado de la globalización y ha ayudado a su desarrollo? Siento que sí, aunque también sé, como te comento, como que se ha descuidado ciertos puntos como sería como que la pobreza, diría yo. Sí. Está bien, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, esta sería nuestra segunda encuesta y estamos con el nombre completo. ¿Cómo se llama tu profe? Gustavo. Naranjo Amores. ¿Cuántos años tiene? 37. ¿A qué se dedica? Soy líder de generación. Bueno, ¿qué entiende por el término globalización? Bueno, es un término que se ha utilizado para asignar a toda esta unión cultural, económica, política y social, lo que se pretende para todo el mundo, ¿no? Que sea un solo contexto, ¿no? Que no haya regiones, sino haya un solo contexto. ¿Cree que México tuvo una globalización y por qué? Sí, claro, todos los países, en todos los sentidos. México, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tenemos smartphones, porque tenemos iPods, porque tenemos tecnología que se usa en los países de primer mundo, porque tenemos una estructura socioeconómico-política que está inclinada hacia esa tendencia, ¿no? De generar una sola cultura. Aspectos negativos o positivos que cree que ha traído la globalización. Positivos, bueno, pues que tenemos acceso a tecnología de última generación, entre otras cosas. Negativos, bueno, una de las cosas que hablaba hace rato era de cómo nuestras áreas turísticas están presentando como una desorganización en la manera en que están creciendo el crecimiento urbano, ¿no? Y eso ha causado pues problemas ecológicos, por ejemplo. Y esto crece pues por la demanda del turismo de todo el mundo. ¿Cree que México se ha beneficiado de la globalización y ha ayudado al desarrollo? Sí nos hemos beneficiado y sí hay ayuda extranjera en un sentido de intereses específicos. Está bien, gracias. De nada. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene?
No es necesario, la que sigue. ¿A qué se dedica? Soy maestro y traductor. ¿Qué entiende por el término globalización? La globalización es la eliminación de fronteras o de obstáculos para poder crear una cultura en la cual se considera que todos estamos conectados. Es decir, deja de existir una cultura nada más, la cultura de México y la cultura de China, y empieza a haber una relación entre ellos en la cual nosotros pensamos en las condiciones de ambos. Nos empezamos a expandir hacia ellos también. Entonces conocemos a las dos sociedades y dejamos de tener un pensamiento solamente fijado en nuestras necesidades y empezamos a tener un pensamiento fijado en las necesidades de los demás alrededor de nosotros. ¿Cree que México tiene o tuvo una globalización y por qué? Definitivamente todo el mundo está teniendo una globalización, a pesar de que algunos países están poniendo resistencia. El caso más conocido tal vez es el de Alemania, e inclusive Alemania está poniendo, no está dejando que inversión entre su país, pero simplemente inversión extranjera, pero lo que está haciendo es, está favoreciendo a la inversión nacional y poniendo ciertas contras a la inversión extranjera, pero aún así lo está permitiendo. Como dije, todo país, tal vez Norcorea es el otro que no lo está permitiendo, definitivamente Corea, un poco de China, entonces todo ese tipo de cosas, pero México definitivamente tiene que tener una cultura de globalización y o está en vías de desarrollo hacia ella. Aspectos positivos y negativos que cree que ha traído la globalización. Lo mismo que le comentaba a otras personas, no hay aspectos negativos ni positivos, simplemente son consecuencias. Uno va a determinar de cómo son buenas o son malas. Ejemplo, si yo te dijera cuáles son los aspectos negativos y positivos de la revolución industrial, no hubo ni cosas buenas ni malas, simplemente hubo consecuencias. Entonces, cómo los tomamos como cosas que nosotros hacemos de ello, ya depende de nosotros. ¿Cree que México se ha beneficiado de la globalización y ha ayudado a su desarrollo? Esa es una pregunta extremadamente compleja. Por una parte te podría decir que sí, por otra parte te podría decir que no. Ejemplo, en México se empieza a hablar de una idea de globalización a partir de 1994, cuando entra en efecto el Tratado de Libre Comercio. El problema es, y este es el problema, algunas personas no estaban capacitadas para lidiar con esto, a pesar de que México es uno de los países con niveles de educación considerables, no voy a decir de los mejores, considerables a nivel mundial, sigue siendo un país que necesita entrenamiento y capacitación para poder competir a nivel mundial con las grandes naciones como podrían ser Alemania, Estados Unidos, Canadá o Japón inclusive. Cuando llega la inversión, algunas personas quedan rezagadas y afecta. Pero al mismo tiempo hay inversión en el país. Es como te diría, tú naciste en el 2001, 2003 más o menos. Tú eres una persona que creció en este país y todo el tiempo que has vivido, tú has conocido que existe Domino's Pizza. Domino's Pizza no fue nada para ti nuevo, Pizza Hut tampoco. Tú conociste lo que eran tiendas internacionales sin ningún problema. Nike, Adidas, FIFA, son cosas que para ti eran normal. Fila, eran, ¿cómo se llama? Son marcas que eran parte de tu vida. Es probablemente que tú creciste con canales como Nickelodeon, Nicktoons, Cartoon Networks, programas que antes nosotros no teníamos por lo mismo, porque no había una inversión o grandes empresas dentro del país que fueran extranjeras. Entonces, puedes verlo como, de nuevo, hay cosas buenas o malas, va a depender de cada persona. Bueno, gracias. ¿Qué entiendes por el término globalización? Que es como la evolución de todo el mundo, tanto de la economía como las tecnologías, como la política y así. ¿Crees que México tiene o tuvo una globalización y por qué? Sí, porque pues supongo que todos los países evolucionan de cierta forma, tanto en su economía o en sus medios de transporte o cómo se conectan con el mundo. Aspectos positivos y negativos que crees que ha traído la globalización.
pues positivos, pues que han ido desarrollando nuevas cosas para ayudar al hombre dentro de su trabajo, dentro de esos ámbitos, y desventajas, pues que realmente algunas de esos mismos inventos pues dañan, no sé, como al ambiente o a la misma población. ¿Crees que México se ha beneficiado de la globalización y ha ayudado a su desarrollo? Más o menos. Gracias. De nada. ¿Qué entiendes por el término globalización? El término globalización para mí significa la actualización de alrededor del mundo de las tecnologías, economía y comunicación alrededor de los países. ¿Crees que México tiene o tuvo una globalización y por qué? Sí, porque la globalización afecta, como lo dice la palabra, mundialmente a todos los países que la conforman y no necesariamente para bien. Aspectos positivos y negativos que crees que haya tenido la globalización. La globalización, por lo menos en México, yo creo que ha tenido una afectación positiva por la forma en la que hemos tenido la posibilidad de comunicarnos con otras tecnologías en cuanto a medicina, ciencia, y económicamente negativo porque hemos tenido un declive en esta área. ¿Crees que México se ha beneficiado de la globalización y ha ayudado a su desarrollo? ¿Crees que México se ha beneficiado de la globalización y ha ayudado a su desarrollo? Un por ciento sí, no tanto, pero sí. Bueno, gracias. De nada. En este video reportaje pudimos ver todas las ventajas, todas las desventajas. Conocimos a un México, a nuestro país, de una forma más, no solo desde un ámbito más general, sino desde una forma más centrada. El cómo las potencias de los distintos países vecinos nos pudo desarrollar, nos pudo apoyar, tanto beneficiar en el comercio, en el intercambio, y de alguna manera las desventajas que esto nos trajo país, sobre todo en la economía ¿no? Y también pudimos conocer las opiniones de las distintas personas a las que fueron entrevistadas. Pues yo creo que cada opinión es importante, pues México no solo eres tú, México somos todos. Entonces, gracias.